Ahí estamos grabando. Susi. Bueno, Susi Jiménez, perfecto. Susi Goni. Bien, entonces vamos a sintetizar en todo el encuentro anterior, todo lo que estuvimos charlando de los distintos procesos y todos estos enlaces que estábamos haciendo, y había quedado pendiente, y siempre igual que están estos enlaces y estos videos, es uno atrás de otro, por lo tanto va a tener con la continuidad, cuando los vamos viendo, vamos encontrando cómo fue el proceso de charlas. Pero bueno, quedó pendiente un poco una profundización por parte de Jessy para ver cómo había encontrado todo el material, todas las asociaciones que estaba haciendo, y después Marisol, si querés, te escuchamos a vos. Y en el tiempo que quede, cada una si quiere contar un poquito cómo va en su proceso de lectura, o qué asociación, o dónde estén, ¿sí? Lo importante es que vayamos charlando. Jessy, hola. Hola, bueno, interesantísima estar en la reunión anterior porque pude escuchar como incluso en mis compañeras, incluso dentro de mismos temas o mismos, tomando autores similares pero con abordajes como compartía un poco en el encuentro anterior, que bueno, algunos abordajes un poco más sociológicos, con compromiso político. Entonces, como la creatividad se cuela ahí, otros abordajes mucho más relacionados quizás con lo que tiene que ver con la creatividad en el arte y cómo eso produce obras, qué tipo de obras, qué estilo de obras pensamos cuando hablamos de obras, porque en todo hay mucha multiplicidad. Y bueno, un poco a partir de esto, digamos, de esta observación que surgió en la última reunión, que fue como muy orgánico, fue que nos quedamos charlando con alguna de las compas y me surgió la inquietud y las ganas de pensar la creatividad, digamos, de alguna forma en el campo cognoscitivo, digamos, en el aprendizaje, pensándolo hoy en este contexto que estamos viviendo todos y todas desde el año pasado, en cómo nos atraviesa de alguna forma este nuevo contexto pandémico a partir del COVID y cómo en realidad los procesos de los aprendizajes obviamente se ven influenciados, tanto por la noción de la construcción de corporalidad, aparece en crisis, como la cuestión de la noción de la construcción grupal y la creatividad. Entonces, me pareció interesantísimo poder, en estas 2 semanas que tuve, pensar un poco algunas cuestiones en relación a la creatividad, los procesos múltiples de aprendizaje, poniendo en el foco y en el centro, digamos, el contexto actual que estamos viviendo todos y todas, y también sabiendo que esto se inicia, pero no sabemos cuándo vaya, digamos, a decantar, y ni sabemos qué va a pasar a partir de todo esto. Entonces, un poco en estos días, lo que estuve un poco investigando es el pensamiento lateral de Bono, unos textos súper interesantes sobre Calmels que hablan sobre lo que es la construcción corporal, y él reflexiona en un momento en un texto que se llama Codo a Codo, alusivo un poco al contexto en el que estamos viendo, en donde ya no nos podemos abrazar, sino que los saludos son codo a codo, ¿no? Y toda la transformación, él dice, de alguna forma, de la construcción corporal, pero en el fondo de la puesta en crisis de la identidad, digamos, a donde llegamos. Y un tercer texto que él cita, que Calmel cita, que tengo que investigarlo un poco más, todavía no lo pude leer como me hubiese gustado, pero es el texto de Levergeris, de Marielle Levergeris. Y un último texto que yo tenía, pero que no le estaba dando como digamos, mucho valor, que es un texto de Diana Eisenberg, que ella habla sobre distintos apuntes para el aprendizaje del arte, y lo que específicamente saqué de ese texto es la importancia, dice ella, del intercambio en los procesos del aprendizaje, del valor de la pregunta,
y de distintas estrategias que me parece que son muy congruentes con lo que ya Del Bono y con el pensamiento lateral digamos, estaba implícito. Entonces empecé a escribir un poco en algo muy, muy simple, digamos, pero ya me largué un poco como a escribir, tratándome de imaginarme que podía ser capaz de situarme de alguna forma desde abril 2020 a hoy, y qué pasa con las herramientas, digamos, del aprendizaje y de la creatividad hoy, y cómo quizás todos y todas, todo lo que teníamos como bagaje, tuvimos que desaprenderlo, reaprenderlo, transformarlo, compartirlo, volver a dialogarlo. Todos y todas que damos clases sabemos que tuvimos que rearmar en principio todos los apuntes, todas las fichas, o sea, todo lo que uno ofrece como material tuvo que volver a revisar. Bueno, ahí hay una revisión en realidad de qué es lo importante transmitir, qué es lo esencial. Entonces, bueno, digamos, ahí estoy. Quizás me interesa saber qué piensan ustedes, sobre todo si voy más o menos en una dirección. Sí, total, total. Mirá, lo primero que digo es, bueno, no puedo salir del apasionamiento de todo el tema, pero tampoco la no casualidad del grupo que está. Nunca creo en las casualidades, siempre a causas. Entonces, me parece súper interesante, Jessy. No había pasado por acá el asunto y tampoco creo que habíamos llegado a dialogar de este tema con vos, pero lo que me parece realmente muy interesante es que tomaste una beta que no estaba tomada desde este lado por ninguna de nosotras, ninguna había tenido esa visión en la grieta en la que vos te estás metiendo, grieta en el buen sentido, ¿no? En ese lugar, en este túnel que te estás metiendo, y a ver, lo más lindo para mí es que eso está en el proyecto de investigación, ¿no? Cómo nosotros hemos tenido que adaptarnos y nos adaptamos, y cómo el proceso de creatividad, y ya desde el que venimos de comunicación, está sufriendo en el bueno o mal sentido transformaciones inmensas, como por ejemplo todo lo que dijiste tiene que ver con cómo la virtualidad también nos allanó, nos ayudó, nos colaboró y a veces nos coarta porque tenemos un montón de problemas por este medio. Pero creo que, Jessy, ahí tenés un universo que me parece riquísimo. Así que la verdad que me encanta, y me parece que, bueno, ahí tenés para investigar una vida, porque la verdad que más allá del recorte de tiempo que tengamos con esto, yo creo que lo que vos tomaste va a ser un gran futuro de lo que es, inclusive hoy, la pugna que hay con la educación, no virtualidad, sí virtualidad, cómo hacemos, cómo llegamos al otro, qué pasa con la corporalidad, eh, pero bueno, también la posibilidad como capacidad de adaptarse, ¿no? No sé, tenés ahí un montón, me encanta todo lo que dijiste, y trajiste unos textos buenísimos. Yo, por ejemplo, ese codo a codo no lo leí, así que está bueno también este intercambio que empieza a pasar en la medida que querramos, o hacemos pequeñas síntesis si nos copa, o nos intercambiamos los textos. Bueno, los matrices ya están, ustedes vieron que, bueno, fue el ida y vuelta también el elemento, otra vez el de Bono se mandó, pero bueno, Jessy, la verdad que me encanta, no sé, las compañeras qué piensan de esto. Yo creo que está buenísimo pensar desde lo que estamos atravesando hoy, porque es real, como que no lo, bueno, justo lo charlamos la última clase, un poco que ella lo trajo, yo me quedé pensando mucho también en eso, y bueno, yo que estaba como investigando por el lado del proceso creativo, o sea, el proceso de creación de una obra, pensaba eso, que de repente estoy atravesando muchos procesos creativos en esta instancia donde las cosas de repente se pausan, de repente seguimos virtualmente, algunas cosas funcionan, otras no. No sé, como que es súper complejo y está buenísimo también lo que está pasando, de repente encontrarte en una plaza a ensayar,
o ensayar en una terraza y no en una sala con el piso adecuado para bailar. Bueno, nada, como un montón de cosas que me dejaron pensando y me parece como que está buenísimo, porque es pensarlo desde el contexto en el cual estamos viviendo. Nada, eso, parece que está buenísimo. Buenísimo. Antes de que sigan, extracté dos, porque me encanta anotar, ya sé que está grabado, pero me encanta anotar palabras que me resuenan un montón. Ahí, Jessy, yo me anoté, no para que lo intercambiemos ahora, pero ir dejando estas preguntas que ustedes van haciendo, así como entre comillas, sin darse cuenta que son por ahí para seguir laburando mucho más. Ahí Jessy dijo, ¿qué es lo esencial? Una pregunta en todo el discurso que después cuando se reescuche va a ver que está buenísimo preguntarse qué es lo esencial, ¿no? Hoy, ¿qué es lo esencial? Y después, Julia, acá también, vos viendo toda esta idea que estás diciendo de que dijiste, anoté esto textualmente, estoy atravesando muchos procesos creativos, ¿no? Con esto de quizás no estoy en un escenario y sin embargo podemos ver y revisar, ¿no? Esto que yo noté de vos, estoy atravesando muchos procesos creativos, me pareció genial esa frase como para también, bueno, a ver qué hay ahí, qué procesos creativos estamos haciendo. Y nada, y pensé con lo que vos dijiste, que la adaptación, en el buen sentido, no la sobreadaptación porque me lo imponen, sino que cuando tengo una necesidad y puedo acomodarme para mi bien, eso también sería una creatividad por parte de nuestro modo de ser y de estar y de nuestra corporalidad y cómo nos adaptamos a esta realidad. Así que, bueno, me parece también súper, Juli, cómo se está abriendo esta red. Buenísimo. Sí, y ¿Quién más? Jessy, muy valiente también porque es un terreno muy fértil, digamos, es muy de ahora, entonces no tenés para apoyarte en, bueno, de esto ya habló tal persona en tal siglo, es como, está buenísimo. Y está bueno que esté la parte pandemia, digamos, de no hacer la vista gorda a algo que es que nos atraviesa tanto, digamos, ya hace un año. Tal cual. Sí, o sea, incluso porque como que creo que va a ser algo que va a dejar huella en cómo si continuemos de aquí en adelante aprendiendo, enseñando, compartiendo. Entonces, creo que como para poner un poco como expectativas en lo posible, digamos, de lo que pueda escribir y no en lo imposible, porque tampoco quiero ponerme inabarcable, digamos. Creo que voy a intentar como dar algunas, como tal vez, y ahí pensaba, entra buenísimo la idea de la entrevista, digamos, para ver en la multiplicidad cómo cada artista resolvió una misma situación de crisis, o sea que claramente frente a una crisis vos tenés que dar una respuesta, pero esa respuesta es múltiple. Que fue un poco lo que me pasó, todo esto viene a cuenta de que fue lo que sentí cuando escuché a las compañeras que expusieron en la reunión anterior. Yo sentía como eso, sentía que todas hablábamos de lo mismo, pero no, como con enfoques re diferentes, y siento que en tanto nos podamos seguir como nutriendo de esas de aprender y de enseñar, creo que, y sobre todo como de poder como soltar ciertos ideales, tanto a la hora de aprender como de enseñar. O sea que en realidad es casi como lo que dice Eisenberg, que es un proceso de desaprender para estar como presente en algo que también vos unos mandaste o alguna compa también, donde uno está en el momento del aprendizaje y del compartir y de poder transitar los procesos, de la empatía con un otro. Nada, ¿no? Como después otra cosa que yo leía en un texto de danza de Roxana Galán, que hablaba sobre que la danza, decía en un momento, es una celebración, por lo cual es un ritual, es una celebración, por lo cual como hay algo festivo y de la alegría, digamos,
per se, no porque tiene que ser feliz y contento, digamos, sino porque está eso, digamos, inmerso. Pero bueno, me puse a escribir, espero para dentro de unas semanas poder compartir algo, pero lo que creo que sí voy a necesitar un poco de ayuda es como a ver qué me propongo como objetivo, que sea algo que yo pueda abarcar, digamos, que hasta ahí llegué, como lo quiero poder materializar y concretar, no me quiero como poner cosas imposibles, sino como hablar quizás desde mi visión como docente, pensaba, o en mi experiencia como docente, poderlo cruzar un poco, bueno, por ahí Mira, andaba. sí, yo, a ver, como para cada uno, esa pregunta que vos hiciste te la vas a responder vos en el sentido de, bueno, a ver, para no hacer una cosa inabarcable, ¿qué puedo yo hoy? Entonces, vos sabrás bien, Jessy, hasta dónde querés. Ahora, como desde este lugar pedagógico que vos decís, mi diálogo sería a ver, eh, te digo, te tiro un título así, ¿no? Como desde todo lo que vos dijiste, que este proceso creativo en épocas de pandemia, que podría ser un gran título, ¿no? Un título así, ¡pac! Y después empiezan a aparecer otros subtemas, puede estar divididos para que vos te organices en 1, 2 o 3 tópicos particulares. Digo, estoy pensando en una estructura, no en el contenido, ¿no? Entonces, si vos desde esa temática ya en el tema aparecen 2 raíces, como sería proceso creativo y en épocas de pandemia, ya ahí hay 2 núcleos, ¿no es cierto? Proceso creativo por un lado, con lo que vos quieras explayar, pandemia con lo que quieras explayar, teniendo en cuenta que el trabajo de cada una va a estar inmerso en, por ejemplo, todo un desarrollo de mi parte que tiene que ver con el proceso creativo general. Entonces no es que nadie vaya a tener que explicar una totalidad. Digo, eso da una libertad de decir, bueno, me meto en el tubo del proceso creativo, me meto en este tubo, ¿sí? Y que tampoco nunca vamos a poder explicar, ni aunque sea entre todas, todo el proceso creativo por suerte. Digo, esto para generarles la libertad de que no se preocupen, eh, digamos, vieron como, a ver, los chicos que dicen, bueno, a ver, tengo libertad de jugar, bueno, dentro de la temática, dentro de acá, dentro de esto, que ya es un universo, pero infinito también, porque cada cosa se relaciona una con otra. Bueno, ahí tengo la capacidad de jugar. Para eso estamos explorando, si no ya tendríamos todo escrito y ya está. ¿Para qué nos vamos a juntar, no es cierto? Entonces, Jessy, no tengas temor, me parece a mí, no es temor lo que dijiste que tenés, pero digo, empezá a achicar desde las ideas, al poner títulos, tiras flechas, te armas una estructura, y después en esos globitos ves hasta dónde te podés explayar, tenés ganas, se te da. Igual no se olviden que esto va, y ahora antes de que Marisol nos cuente, esto va camino a una entrevista. Quiere decir que con el que vamos a entrevistar no vamos a estar charlando de todo esto necesariamente. Esto va a ser todo un bagaje que vamos a tener para preguntar, para ver por dónde vamos con la persona que elijamos. Nos va a dar un background para ver, viste, qué es todo esto más allá de una charla común. Pero bueno, la entrevista también la vamos a configurar un poquito como un modelo entre todas, con corchetes de libertades, ¿no es cierto?, según la persona que tengamos enfrente. Yo creo que va a estar bueno porque también va a ser un proceso creativo, el que vamos a hacer todas juntas para generar la entrevista y el que van a hacer ustedes después con la persona. No sé si les parece, si les gusta la idea. Bueno. Marisol. Y después de la entrevista, se baja todo eso, supongo, ¿no? Debut y despedida, chicas. Nosotros, ya que pregunta Marisol, tiro este tema nomás formal. La investigación duraba formalmente hasta fin de este año, pero justamente por la pandemia, por la imposibilidad de un montón de cosas, se estiró hasta fin del año que viene. Entonces nosotros tenemos un tiempo interesante para hacer algunos encuentros más de intercambios, a mí me encanta escucharlas. Qué lindo el perrito. Y, y por otro lado, después todo un tiempo en que vamos a generar juntas esta entrevista, ver qué preguntaríamos, ver cómo metimos todos estos tipos que leímos, que vimos videos, que intercambiamos,
¿cómo van a estar en la entrevista de algún modo? ¿Para qué leímos tanto? ¿Para armar una entrevista? Y sí, porque tenemos que tener un montón de herramientas para ver por dónde vamos. Y después que hagamos todo eso, bueno, cada una iremos viendo por qué camino desde lo que eligieron, claro, con alguna relación, qué persona encuentran la disponibilidad de que hagamos la entrevista, que ya después vamos a ver las características. Todavía, esto es para el año que viene, chicas. ¿Sí, Marisol, se entendió? Sí. No, quería saber qué pasaba después de la entrevista. Y después te convertís en una investigadora ya top. Del top 5. Sí. Bueno, a ver, dale, Marisol. Bueno, hola compa, yo cuento un poco como el recorrido porque, y para ver en dónde estoy también. Te iba a decir, Jessy, que después de escucharte, que como yo tuve que escuchar todo prácticamente, va, menos la primera vez, todo lo demás lo escuché diferido, y escucharte te va a venir bien para decir, mientras yo, y esto lo uno, cuando escuchaba, me iba armando cuadros sinópticos o nombre y tema de cada una, como para ver de dónde partía yo también. Y fundamentalmente, ¿no? Justamente para no pisarnos. Entonces, sí entrelazar, pero no ir a lo mismo, porque en realidad de la primera vez me había quedado como las ganas de ir a algo más psicopedagógico, digamos, de lo que había visto en el profesorado, pero creo que Aileen, Agu, bueno, Aileen, bueno, y digamos que ya la parte de Vygotsky, Piaget, todo eso ya estaba como abarcado de cierta manera. Bueno, entonces de todo lo que fui escuchando, también me interesaba a mí y finalmente arribé a este puerto posible. Hoy me lo tomo eso como la primera instancia de comentar en dónde estoy, a ver si de esta gran batata que tengo voy bien por ahí o pego el timón para otro lado. Entonces, bueno, mi gran, como decías vos, Susi, el tubo hacia adentro, el proceso creativo, me armé todo ese cuadro que mandaste, lo tenía ahí como presente, y de tanto mirarlo, que yo ya igual lo había notado de la primera vez, todas esas palabras y en el centro proceso, y me pregunté, o enseguida se me vino, ¿no? Como que dije, me metí por la improvisación, como que digo, la improvisación va y está como columna vertebral, diría, de todos esos procesos del cognitivo, del proceso de aprendizaje, en fin, digamos, para conocer el mundo, esto que hablaban en las veces anteriores, proceso creativo, proceso sensoperceptivo, en todo está la improvisación. Entonces, bueno, empecé a ahondar en eso, con distintos autores, libros y búsquedas, pero siempre partiendo desde la improvisación, que me parecía como algo de lo cual no se le estaba por ahí poniendo el foco. No sé si estará bien o no, Susi, por ahí. Pero me parecía interesante esto, como cómo pensar la improvisación en la sensopercepción, en el proceso creativo, en el proceso de aprendizaje, que en realidad un poco es todo lo mismo, y aparte también lo habían nombrado en otro encuentro, que está todo el tiempo atravesándose todos esos procesos juntos. Obviamente iría a poner el foco ahí para hablar de algo, pero no es que es excluyente, digamos. Sí lo podría relacionar, bueno, con el proceso. Viste que hablaron de los básicos, los superiores, todo eso, con la sensopercepción de un lado y la creatividad del otro. Pero bueno, eso es como serían las ganas que tengo de ir por ahí. Después, hace un tiempo había leído el libro que me lo acordé y fui de nuevo a eso, que no tiene nada que ver con los autores que habíamos hablado la primera vez y que compartimos en el Drive. Que eso te iba a preguntar, cuando Jessy habló de eso, me encanta la temática actual y coincido plenamente que esto va a durar y que va a ser hasta un cambio de paradigma en muchos aspectos de la vida, si no en todos.
Así que me parece súper interesante, Jessy, tu propuesta. Pero claro, nunca se me hubiera ocurrido, y lo mismo conmigo, que cuando fui a este Free Play, que es este libro que te iba a decir, que no tiene nada que ver con lo que venían los autores propuestos. Entonces digo, no sé si está bien o si puedo ir por bagajes nuevos o autores nuevos, si eso va o no va, si se puede, si no se puede. Esa era como mi primer traba, que yo sé que vos dijiste buceen y hagan, pero bueno, tampoco la pavada. Y fui a un capítulo en particular que tiene que ver con el espectro que juzga a la hora de improvisar. Bueno, saqué algunos párrafos que a mí me interesaron, que son justamente los que van en contra de la creatividad. Por eso también los subrayé. Si quieren puedo leer un poco de lo que fui subrayando en cada lugar, pero No, también ahora no habla... eso. Ahora no ¿Eh? eso, Marisol. Ahora no nos leas porque eso va a estar inmerso de alguna manera, pero está muy interesante el planteo y a ver, avanzá un poco más en todo esto que estabas contando. No, que mi disparador fue no decir, bueno, busco la improvisación y hablo de eso, sino cuando leí este libro, este capítulo específicamente, dije, quiero unir esto con la investigación, no porque sea los ponchazos, sino porque justamente creo, a mí me despertó interés ir por ahí, que habla del juicio, del espectro, digamos que son la sociedad internalizada, la familia internalizada, que al momento de improvisar y de crear, si eso está primero, es un impedimento totalmente. El autor habla de que somos al mismo tiempo musa y escritores al mismo tiempo, y editores. O sea, ¿quién está primero? Eso por un lado, ¿no? Como musa y editor al mismo tiempo, al momento de improvisar, al momento de crear. Y después habla del juicio constructivo y el juicio destructivo, que estaría relacionándose, que decía que el juicio constructivo va a la par del intérprete, que va improvisando, que va creando, y el proceso destructivo va después, digamos, después y antes, la cabeza está primero que la acción sería, no sé si se entiende lo que digo, pero uno acompaña el proceso y otro lo impide. Bueno, entonces me metí como por ahí, del juicio, y después del juicio, y que habla también del sí mismo, este capítulo en particular, de todo lo que tenemos, no es introyectado, internalizado. Bueno, después la improvisación, eso como modo de conocimiento, en un libro de expresión corporal de Kalmar decía esto, de que es un proceso para imprimir y para que ingrese introyectivo, creo, y hacia adentro y hacia afuera, digo, como un modo de ir internalizando el mundo y al mismo tiempo expresar con una impronta propia, ya sea el conocimiento, el mundo, los objetos, digamos. Porque en un momento lo iba, después del primer encuentro, allá hace un montonazo, se me había despertado la idea creo que lo había dicho Aus, de partir desde Merleau-Ponty, de la otredad, que es también, bueno, nada, el modo de ir conociendo el mundo a partir del otro. Y bueno, y después cuando escuché creo que fue la segunda clase o la tercera, vos decías de ir por ahí, no sé después si seguiste por ahí, que hablábamos de... Sí, Agus. Bueno, no importa, pero igual ya lo deseché esa. No, igual a gusto, si mal no recuerdo, agarró por otro lado. Pero a ver, para hacer como un así, un hilar desde mí, yo creo que Julia vas por otro lado, ¿no es cierto? No va por este lado que va Marisol. Más No, por la no. obra, entendí yo, proceso creativo de una Sí, por obra lo en tanto, en particular. el proceso creativo de la obra, finalmente la composición, y ya tiro a Julia esta idea de que empiezan a haber unos enlaces súper interesantes porque en el proceso de obra se va a la composición como idea final, ¿no? Que siempre es un proceso y que siempre estamos todo el tiempo interactuando en el tiempo, como
obra que siempre va transformándose, pero por otro lado, ahora haciendo diálogo con lo de Marisol también me parece súper interesante, bueno, más allá que evidentemente soy una persona que me apasiono, porque me pareció alucinante. ¿Cómo estás planteando un tema que por supuesto es eje sustancial de la expresión corporal, ¿no? Y dijiste algo que me pareció súper interesante, que realmente puedas ver a estos procesos en interrelación, porque si no parece que estamos hablando de cosas distintas, y si bien tenemos que definir puntos de la línea, estamos hablando siempre de un proceso, y un proceso es algo que avanza, algo que se constituye desde muchos elementos en algo que tiene muchas partes, pero que conforma algo mucho más complejo, hay que desilvanar. Entonces, que vos te metas en ese tubo de la improvisación como el elemento de la creatividad en sí mismo, porque cuando uno está improvisando, está siendo generativo, si bien justamente, como dicen en la creación, nunca se crea de la nada, y la improvisación dice lo mismo. La improvisación dice que siempre para improvisar hay elementos que vienen de la memoria, de las herramientas, de las imágenes, de los recuerdos, de los sueños, de donde quieras, pero improvisar no viene de la nada. Entonces, pum, mira, ahí también, Marisol, tenés un montón de material que yo ahora sí, lo que te digo a vos es, digamos, conociendo todas, porque es genial, ¿no? Estamos abriendo, abriendo, abrimos, abrimos, abrimos. Ahora te digo, después de que abras y te sientes un día tranquila, empezar a armarte un mapa, ¿no? Que empezás a armar un mapa, pones improvisación y empezás a enlazar, empezás a centrar, a armarte un universo con palabras concretas que salgan de ahí, que después vos puedas relacionar con lo otro, pero armate un mapa. Después de que leas, que hablas, toma mate leyendo todo, porque está buenísimo leer todo, pero después hay que empezar a bajar, ¿no? Digo, Sí, ¿sí? sí, hice un cuadro muy básico, No, que no, en el centro está eso, la improvisación. Un poco que cambié la palabra proceso por improvisación ok, en el sí. centro, no porque quiera desviar la investigación a otro lado. No, para nada, pero eso es una manera, porque por ejemplo, de acá, de proceso, podemos enlazar, no se ve ahora, pero es el mapita que todos tenemos, ¿no? Esa florcita que hice, no muy linda, pero bueno, lo importante era el contenido. Entonces, proceso en el centro, ese centro puede ser lo que se me ocurra, y que lo voy a interrelacionar con el proceso creativo, es decir, no voy a hablar de papas y de bananas, voy a interrelacionar. Yo soy el ejecutor de esa relación, vos. ¿Sí? Para si vos lográs hacer el camino de hablar desde la improvisación a todo lo que estamos hablando, lo logramos. ¿Sí? Sí, sí, había partido como de la base eso que se une con el proceso cognitivo, con la función básica de la sensopercepción. Bueno, un poco lo que dije antes. De la Perfecto. función superior con la creatividad, con el aprendizaje, con el pensamiento. Y como parte del proceso creativo, bueno, ese era como el título fundante. Bien, perfecto. Estás un Y poco que en a los todo procesos eso lo atraviesa un cognitivos. proceso cognitivo, porque no lo Claro. hacemos con los pies, lo Te hacemos con la centraste cabeza. en el pétalo del mandala, en el proceso cognitivo, los superiores y los básicos también, porque arrancás de la sensopercepción, que es la base para aprender todo lo que viene después, el pensamiento, la creación. Bueno, buenísimo. Fíjate, Marisol, a ver cómo de ahí empezás a generar, bueno, por dónde vas a andar y si va a ser global, encontrar tu relación coherente, ¿no? De empezar a ver, bueno, de acá voy allá, de allá voy acá, pero bueno, fijarte por dónde te metes de toda esa temática que es muy alusiva, tiene todo que ver, no es que te abriste a otro lugar. Así que bueno, ¿alguna más quiere comentar algo más? Agus, No, yo quería Julia. decir que puede ser que Male también trabaja sobre la improvisación, o estoy confundida. Seguramente con otro enfoque. Sí, tiene otro enfoque lo que planteó Male, que falta también explayarse un poquito más, ya la próxima va a estar ella abriendo un poco, que también hay cosas que tenía que profundizar un poco más, porque Male, la anterior, el encuentro anterior, em, ella explicó un poco, pero bueno, le quedaba todavía leer un poco más el material
recién había visto el material, viste, cuando es mucha información, todo junto, esto, chicas, es mucha información. Entonces, sí, no importa, dejemos que Malena vaya por su lado. Yo creo que lo están tomando por huequitos diferentes, y está bien, está bien, cada una se metió por donde quiso, está bueno. Juli, ¿vos? ¿Algo más? Sí, no, quería también como decir algo, Marisol, que estaba bueno que nombraste el ascenso percepción, y hasta ahora creo que ninguna se metió un poco con esa parte, que está bueno porque hay que rescatarla de nuestra, de la querida expresión corporal, y que, no, bueno, eso, me parece que está bueno. Ahí tengo algunas cosas de improvisación que por ahí también después te puedo mandar. Bueno, yo me quedé así como dando vueltas con varias cosas en relación a los autores sugeridos, y esto de pensar que, bueno, el pensamiento lateral quizás ya lo estaban usando varias. Me puse a leer un poco de Morín, pero la verdad es que necesitaría como meterme un poco más en lleno porque creo que es bastante complejo. Pero bueno, algunas cosas que como que anoté así, que no sé, que él concibe al estudiante como una totalidad que incluye al entorno, con capacidades cognitivas transversales y con el potencial organizador necesario para enfrentar el caos y la incertidumbre. Me gustaron esas palabras, el caos y la incertidumbre, y después dice, porque él habla del pensamiento complejo, dice que el pensamiento complejo no rechaza de ninguna manera lo que es la claridad, el orden, el determinismo, pero lo sabe insuficientes, como sabe que no podemos programar el descubrimiento, el conocimiento y la acción, ¿no? Como algo un poco más abierto y más azaroso. Sé que nombra el azar en muchos momentos, entonces, bueno, como yo pensaba en el proceso de creación de una obra, pienso también, bueno, para el encuentro pasado, yo había estado buscando sobre las etapas del proceso creativo y me había quedado pensando un poco en esto de las etapas y en esto que estamos viendo ahora con esta pandemia que está siendo bastante larga. Entonces los procesos creativos se vieron atravesados por este contexto y me preguntaba si realmente valen esas etapas de Wallace bueno, que las dijo en su momento, y digo, bueno, valen, pero se transforman, pero entonces empiezo a ver como otras, bueno, entonces me estaba empezando a preguntar en las diferentes etapas del proceso de creación de una obra, y cómo van mutando, y que no hay nada que sea lineal, me parece acá. Quería leer algo que leí de Ana Laura Loza y Bárbara Hahn, que es de un texto, de un libro, que dicen, ¿cuándo y dónde empieza un proceso? ¿Empieza con una idea que tenemos un día al cruzar la calle? ¿Empieza al escribir el proyecto para conseguir fondos para realizarlo? ¿Empieza el primer día de ensayo? ¿Con un sueño o una intuición? La respuesta es tal vez otra pregunta. ¿Cuál es el nivel de la atención y cuidado en la toma de decisiones de los procesos artísticos? Bueno, básicamente me hizo pensar cuándo empieza un proceso. Y pensaba, bueno, en este momento del atravesamiento de la pandemia, después, porque lo primero que hice fue, bueno, quiero buscar ciertas, ciertas coreógrafas, coreógrafos que hablen un poco sobre los procesos creativos. Bueno, justo me encontré con esa, me encontré también con Marina Sarmiento, que ella dice como el proceso creativo y la obra son lo mismo. Bueno, y ella habla sobre una experiencia que estaba haciendo una obra y se tiene que ir de viaje, y bueno, y empieza como a mezclar un poco todo y termina diciendo hacer de la propia vida una obra constante de movimiento, ¿no? Y pensaba en esto de las etapas, que en realidad como que la obra está todo el tiempo, o sea, el proceso creativo está todo el tiempo,
quede en pausa, por ejemplo, por esta cuestión de la virtualidad, muchas cosas quedaron en pausa, pero sin embargo sigue estando por otro lado. Bueno, no sé, como que tengo todas esas preguntas. Qué bueno. Mira, yo haría un Zoom solamente con esto que vos decís, porque da, creo que para charlar un montón. Lo primero que surge, pero lo dejamos para la próxima, lo primero que me surge a mí, desde la intuición o desde lo que se ha podido ir verificando en la experiencia, es que, nada, es para charlar y abrir un libro distinto, ¿no? De todo esto. Súper apasionante, Julia, me encanta. Para mí un proceso ni empieza ni termina, puesto que cuando decimos que arrancó la obra, qué sé yo, quizás yo cruzando la calle hace 10 años vi algo que quedó ahí dando vueltas y de repente emerge en una memoria de mi cuerpo, de una sensación, de un olor. Digo, ¿cuándo comienza un proceso de vida? ¿Cuándo? Bueno, sí, de vida, de muerte, pero también es para discutir desde un montón de lados, desde posturas filosóficas. Me parece súper interesante. Yo con esto acá no trato de contestar tu pregunta, me abre a preguntas a mí, Sí. diciendo de que es súper interesante ver, mi postura intuitiva es que un proceso es eso que deviene de la eternidad de nuestro pasado hacia el infinito del futuro, y en ese camino suceden tantas cosas que cuando emerge ese recuerdo, esa necesidad, ese deseo de crear con el amor, con el odio, con la fantasía, con la tristeza, ¿de dónde nos viene eso? ¿Por qué? Me encantó esto que vos dijiste, ya hay un título súper, por supuesto citándola siempre cuando uno toma de otras personas, desde ya, ¿no? Juli, pero vos dijiste el proceso creativo y la obra son lo mismo, y ya me parece como un título espectacular para ahí, un montón Sí, tenés como creo para... que ese es el título que usa Marina, pero bueno, lo podemos reformular. No, Eh, sí, no, lo podés reformular, por supuesto, pero acá voy a lo metodológico de una investigación. Si uno quisiera tomar, diría, desde la pregunta de tal persona, o trayendo la pregunta de tal persona, ahora, no es necesario citarla, se la puedes citar después de dónde te surgió todo esto, y lo podés transformar, por supuesto. Súper interesante, Juli, la verdad que... sí, me Uy, gustaba porque algo de, bueno, yo con Marina Sarmiento no, digamos, no tomé clases, no la conozco muy, muy de cerca, pero como que leí su escrito y me pareció re interesante y habla como de las memorias pasadas. Y pensaba también en esto que tiene que ver como nosotras que trabajamos con la senso-percepción y la improvisación, y como que en general el proceso creativo incluye mucho o se inicia mucho desde la senso-percepción, o por lo menos los procesos creativos que yo fui atravesando desde la expresión corporal. Entonces, como que nunca dejamos de lado todo eso, toda la memoria que está en el cuerpo, ¿no? Como que de repente estás haciendo una obra y termina la obra y decís, esto se relaciona con aquello que me pasó a los 3 años. Bueno, nada, como algo de eso y nada, me surgen como muchas preguntas. Y me parece que para una entrevista estaría bueno hacerle genial. preguntas Bueno, a la gente. Julia y todos, ya con esto que vamos avanzando, porque nosotros vamos investigando, vamos leyendo y ya cerramos, digo, dejemos todo esto como caldo de ¿Puedo pensamiento y sumar de una última pregunta Sí, sí, claro, a Agus. lo de Juli? Que recién cuando hablaba de esto de cuándo empieza un proceso y que vos decías esto de, bueno, capaz me quedó una imagen de hace 10 años cuando cruzaba la calle, ¿es el acto de crear o el proceso de crear voluntario sobre la voluntad? ¿Es involuntario? Quizá, no sé. Y Sí, habría que pensarlo. Quizás el proceso de crear algo con un objetivo es voluntario. El tema interesante es ver todo lo que emerge del inconsciente ahí, ¿no es cierto? Claro. Lo que está guardado en un cofrecito y nos empieza a salir y nos empieza a dar emociones. La crisis emocional que nos produce el propio proceso creativo de una obra, todos aquí lo sabemos. El proceso de haber hecho una tesis, hecho un trabajo, siempre ese proceso creativo genera un montón de emociones en el camino. Bueno, sí, hay muchísimo ahí para ver, y nada, lo que yo decía es que tenemos que ir viendo cómo cada una va a ir hilvanando todo esto. Ármense su propia bitácora como un cuadernito paralelo
de las cosas que les van saliendo, justamente, ¿no? Dejar este inconsciente que saque cosas, ideas, porque yo creo que en la entrevista, que es lo que viene después, pero estamos preparando todo este camino para llegar a ese momento. Entonces ir anotando, inclusive se nos va presentando como le pareció a Julia, ya quizás una persona, Julia, que te pueda decir, sí, ok, hagamos una entrevista, bueno, qué sé yo. Igual, a ver, no se proyecten al futuro sin ocuparse de estar así con esto que está muy bien, que es leer, abrir, lo que trajeron hoy Jessie, Marisol, que no los había escuchado tanto, realmente me pareció súper interesante que abrió también este mapa un montón. Así que, bueno, ¿les parece que dejemos para dentro de unos días? Nos volvemos a avisar. Siga cada una por donde Sí, va. una preguntita en Dale. relación a todo esto, que todas estas preguntas que se me van abriendo, porque por ahora no tengo muchas respuestas. Si hay algún autor de estos que vos nos sugeriste que me puedas decir, este va mejor, o sigo tratando de ver, porque bueno, no sé, estoy Bueno, ahí. mira, yo te propongo esto para... Sí, vamos a cerrar acá, mi internet también está inestable, Jessy dice lo mismo, pero no quiero dejar de armar esta idea, a ver, Julia, que disparaste. Julia, para poder decirte un autor, yo quiero que vos ajustes tus preguntas y digas cuáles son tus preguntas, aunque sea jugando las de ahora, nunca van a ser las mismas, pero dejemos que entre un diálogo, entonces anotalas, nos las mandamos en nuestro grupo de WhatsApp y las vamos pensando entre todas. Y yo en el momento que vaya, que haga clic con todo esto, eh, voy tirando los autores que se me vienen a mí. Después por ahí aparecen por réplica un montón, ¿dale? Genial. Bueno, Marisol, grabás, ¿no es cierto? Guardá, grabá. ¿Y puedo hacer la última preguntita rápida Sí, antes de cerrar? Eh, sí. si podía seguir por ahí, más o menos hice como un pequeño compilado bibliográfico, ¿no? Como un poco estoy con el que es la expresión corporal de Kalmar, con Free Play, este que nombré antes, de Steven, bueno, es un apellido muy difícil, Nachmanovich. También estuve como buceando con Jacques Drops, sí, de Vivir en su cuerpo. Dropsy. Y, y bueno, me falta como ir porque eso lo tengo todavía más lejano, algo del Contact Improvisación, obviamente, que leí en algún momento, hace mucho. Como poder seguir por ahí, bueno, Lynn Durán también. Eh, si estoy más o menos, y bueno, y tengo Sí, otro más, pero vuelvo a decir, Marisol, lo importante es que vos, todo lo que abras, vos podés abrir infinitamente. El tema es cómo vas a volver y que puedas volver a interrelacionar con lo matriz. Ese es el único asunto. Y te lo dejo ahí picando para que lo sientas, para que lo pienses. Todas podemos abrir todo lo que querramos. Es la idea. Esa es la complejidad de Morín. Él habla de un pensamiento asociativo que puede traer y traspolar cosas a este mundo, a X mundo, para poder enriquecer las herramientas, no encerrarse en un campo de conocimiento. Entonces vos, Marisol, vas a poder abrir lo que quieras, el tema es que vas a tener que ir buscando cómo traer al mapa del que estamos hablando nosotros, para no hablar de otro asunto. Así que podés abrir y vas a tener que volver. Así que, Marisol, te pido que, a ver, cuando tengas el link de la grabación nos la pasamos y ya nos vamos hablando, chicas, cuando nos volvemos a juntar, sigan investigando, abriendo. Bueno, no sé, a mí me encantó, no sé cómo lo encontraron el encuentro ustedes, cómo lo sintieron, pero creo que fue productivo, ¿no? sí, creo que todos son productivos, a pesar de que yo los vi sin estar presente, pero igual es como que estás de algún modo y al escucharlas y ver por dónde anda cada uno. De hecho, empecé, Juli, cuando nombraste los procesos, las etapas del proceso, fui al libro no de Wallace, sino de Grondona, qué sé yo, y dije, claro, la improvisación acá es de una manera, la incubación es de una manera, en cada etapa la improvisación es distinta, pero está, por eso de ahí surgí también. Como que digo, está en todas partes, lo que cambia es el foco. Perfecto. Eh, Bueno, buenísimo, chicas.
Bueno, me parece que 1 hora está bien, a mí me resulta como súper entretenido, pero es mucha información, así que dejamos ahí resonando todo esto, estamos en contacto. Marisol, mandanos por favor el link, así lo tenemos ya. Ahora lo hago. Lo mandaré. Buenísimo. Y bueno, chicas, que descansen, buena suerte y gracias. Y Juli, si podés compartirme después por privado, aunque sea, dale, gracias. Gracias a Chau, todas. chicas, que estén bien. Chao, hasta la Suerte. próxima. Hablamos. Gracias. Hasta la próxima.